un cordial saludo. Nosotros somos el grupo 4 y le vamos a estar abordando el tema de lo que son los diferentes gobiernos del PRD y temas relacionados con esta que se le atribuyen. Pero antes de empezar con la exposición, debemos de saber un poquito de lo que es el Partido Revolucionario Dominicano PRD. Este fue fundado en 1939 en medio de la diáspora dominicana. Se erigió como una fuerza política que representó los ideales de democracia, justicia social y equidad tras décadas de regímenes autoritarios. Buenos días, mi nombre es Fernando José Moreno Hernández, mi matrícula es 2024-1379 y yo le voy a hablar sobre las causas del ascenso del PRD, las consecuencias económicas y consecuencias políticas. Las causas del ascenso del PRD. El PRD surgió en el año 1939 como un movimiento opositorio a la dictadura de Trujillo, liderado por exiliados como Juan Bosch. Este convirtió su lucha por la democracia en una alternativa política tras el fin de una dictadura. Ahora les voy a hablar sobre las consecuencias económicas que se atrajo al país. En el año 1982 al año 1986, el cual estuvo gobernando el PRD, una de las consecuencias económicas fue la alta inflación. La próxima consecuencia económica fue el gobierno del año 2000 al 2004, la cual consta de la crisis bancaria, la cual tuvo un gran impacto devastador, y la devaluación del peso dominicano y el incremento de la pobreza. Prosiguiendo, mi nombre es Fiordalisa Regalado y hoy les traigo un tema que nos va a llevar a reflexionar sobre una parte crucial de nuestra historia política, los cuales fueron los escándalos y las víctimas en los gobiernos del Partido Revolucionario Dominicano, en sus siglas PRD. Aunque el PRD jugó un papel importante en lo que fue la construcción democrática del país, no estuvo exento de errores que dejaron huellas bastante profundas en la sociedad dominicana. Pero ahora vamos a analizar primero los escándalos que marcaron cada gobierno y luego nos enfocaremos en las víctimas, porque hay que estar claros que detrás de cada decisión, buena o mala, siempre definitivamente hay personas afectadas. Y es que podemos decir que los gobiernos del PRD, encabezados por Antonio Guzmán desde el 1978 hasta el 1982, Jorge Blanco desde el 1982 hasta el 1986 y Hipólito Mejía desde el 2000 hasta el 2004, estuvieron rodeados de situaciones que generaron cuestionamientos y controversias entre la sociedad. Primero, en el gobierno de Antonio Guzmán se vivió una apertura democrática muy esperada después de décadas de represión. Sin embargo, hacia el final de su mandato, comenzaron a salir a la luz casos de corrupción en instituciones claves como el Instituto Agrario Dominicano y también el Banco Agrícola. Esto no solo afectó su gestión, sino que creó tensiones políticas y personales que culminaron con su trágico suicidio antes de entregar el poder. Este evento dejó al país en un estado de incertidumbre y marcó el fin de lo que se veía como una era prometedora. Luego entonces tenemos lo que es el periodo de Jorge Blanco, Salvador Jorge Blanco, y es que este desató uno de los mayores escándalos de corrupción en lo que es la historia de la República Dominicana, el caso de las compras militares. Este caso involucró desvío de fondos y contratos fraudulentos, afectando lo que fue asimismo la confianza en su liderazgo. A esto se le sumó una grave crisis económica con inflación descontrolada y aumento significativo de la pobreza, lo que provocó una ola de protestas que fueron fuertemente reprimidas. Por último, entonces tenemos lo que fue el mandato de Hipólito Mejía, y es que el país se enfrentó al colapso de tres grandes bancos, los cuales fueron el Baninter, el Bancrédito y el Banco Mercantil. El caso de Baninter en particular fue un escándalo financiero de proporciones internacionales que costó al país miles de millones de pesos y dejó a muchas familias sin sus ahorros. Es que este colapso también desató una crisis económica que marcó su gestión y llevó a un enorme descontento social entre la población dominicana. Pero entonces ahora, bien, hay que tener en claro que detrás de estos escándalos hay rostros, hay historias y vidas que sufrieron consecuencias, que sufrieron definitivamente las consecuencias de decisiones erradas o de la falta de controles adecuados.
Y es que ahora vamos a hablar de las víctimas. Y es que en el gobierno de Antonio Guzmán, las principales víctimas fueron los campesinos que dependían de la reforma agraria. Muchos vieron sus sueños frustrados debido a irregularidades en la distribución de tierras. Además, la incertidumbre que rodeó su trágico final dejó un impacto definitivamente emocional en la sociedad y en su círculo más cercano. Ahora bien, en otra mano, durante el mandato de Salvador Jorge Blanco, la crisis económica golpeó con fuerza a las clases más vulnerables. La inflación disparó los precios de los productos básicos, dejando a muchísimas familias en lo que fue la pobreza extrema. Las protestas sociales que surgieron como respuesta fueron reprimidas de manera violenta, lo que resultó en muertos y heridos, convirtiendo a los manifestantes en víctimas directas del descontento gubernamental. Por otro lado, tenemos el periodo de Hipólito Mejía. Y es que las víctimas más visibles fueron las miles de personas afectadas por el colapso bancario. Y es que muchísimas familias enteras perdieron los ahorros de todas sus vidas y la crisis económica que se desató generó un aumento en los niveles de pobreza del país y también de desempleo, dejando a muchos en situaciones definitivas y lamentablemente desesperadas. Y es que en conclusión podemos decir que los escándalos y las víctimas en los gobiernos del PRD son una lección sobre cómo las decisiones de los líderes pueden influir para bien o para mal en la vida de las personas, en la vida de la población. Aunque estos gobiernos tuvieron avances importantes como la consolidación democrática, no podemos ignorar el costo humano y social de sus errores. Es importante nosotros mirar nuestra historia con un ojo crítico, no solo para juzgar, sino también para aprender y exigir un liderazgo más transparente y comprometido con el bienestar del pueblo dominicano. Muchas gracias, eso ha sido todo. Mi nombre es Jordalisa Regalado. Ahora les voy a seguir con la siguiente parte de la exposición. El Partido Revolucionario Dominicano, el PRD, fundado por Juan Bosch en 1939, ha jugado un papel crucial en la historia política de la República Dominicana. En esta exposición abordaré las consecuencias sociales y los aportes de los gobiernos del PRD. Consecuencias sociales. La pobreza y la desigualdad. A pesar de los esfuerzos del PRD, la pobreza y la desigualdad siguieron siendo problemas persistentes durante los gobiernos de Juan Bosch y Hipólito Mejía. Se intentaron reformas sociales, pero los resultados fueron limitados por crisis económicas como la del 2003. La educación y la salud. Se expandió la cobertura educativa y se crearon programas de becas, pero las desigualdades educativas persistieron. En la salud, aunque había varios médicos de calidad, los hospitales públicos seguían siendo insuficientes. En el empleo, los gobiernos del PRD no lograron reducir la informalidad laboral, ni mejorar las condiciones de trabajo, especialmente en sectores vulnerables. Aportes al país. Democracia y reformas políticas. El PRD fue clave en la democratización del país, participando en acuerdos como el Pacto por Democracia en 1994, que consolidó las elecciones libres. Infraestructuras. Durante Hipólito Mejía se impulsaron proyectos de carreteras y viviendas. Además, se mejoró la red vial, conectando mejor las zonas rurales y las zonas urbanas. Programas sociales. El PRD implementó subvenciones y becas, aunque no fueron suficientes para erradicar la pobreza. En la economía. A pesar de las reformas fiscales, la crisis bancaria del 2003 afectó la economía, limitando el impacto en esas políticas. Para concluir mi parte de la exposición, los gobiernos del PRD dejaron una marca importante en la República Dominicana, con avances en democracia e infraestructura. Sin embargo, los problemas de pobreza y desigualdad continúan siendo restos de esos presidentes. El legado del PRD sigue siendo relevante para entender la evolución política y social del país. Muchas gracias. Hola, soy Angélica Alcántara y voy a hablarles sobre las medidas que se tomaron para favorecer al país. El Partido Revolucionario Dominicano, a pesar de tener sus críticas, también tuvieron sus momentos de gloria
en políticas y medidas que favorecieron al país, como por ejemplo las reformas constitucionales, donde los presidentes Antonio Guzmán, Hipólito Mejía y El Salvador Jorge Blanco construyeron lo que fueron carreteras, puentes, hospitales, escuelas y sistemas de riego para ayudar a los agricultores, agropecuarios, que son los que se encargan de la ganadería y de la agricultura, también para ayudar a los ciudadanos pobres. También hicieron lo que fue la elección libre, que donde podían los dominicanos, libres de represión política, que podían votar por quien quisieran, y la Junta hacía elecciones más transparentes, que eso fue modernizando lo que fue la Junta Central Electoral y que reflejaran los avances del registro electoral. También está que hicieron varios programas de servicio para los pobres como asistencia alimenticia. También está que hicieron lo que fue la economía y el comercio, donde hicieron un tratado libre para que el país pueda entrar al mercado internacional, ayudando a los exportadores dominicanos en nuevas oportunidades. Ahora voy a hablarles sobre las medidas perjudiciales del desarrollo del desarrollo del país, donde a pesar de tener varios beneficios, el Partido Revolucionario Dominicano también tuvieron sus críticas de sus oponentes, que fueron acusados de corrupción, de malgastos, de los recursos públicos, también haciendo como tapadera de que hacían buenas acciones, pero que hacían gastar el dinero. También eran acusados por políticas populistas y del clientelismo, donde ofrecían a personas empleos y recursos humanos a cambio de lealtad política. También hacían gastos innecesarios, llevando así una déficit fiscal. También está lo que era la perjudicación de los agropecuarios, donde el presidente Jorge Blanco hacía perjudicar a los agropecuarios, y en ese momento era un pilar fundamental en esa época del país, en ese momento. Lo que hizo el empobrecimiento en la clase trabajadora. También está lo que fue la crisis y la crisis económica, que por culpa de sus decisiones en el transcurso de esos años, hicieron que República Dominicana cayera en una grave crisis económica, desvaluando así el peso dominicano, unas altas tasas de inflación y un gran incremento en la deuda externa. Esta es toda mi exposición. Mi opinión personal sobre este tema es que al principio han ayudado lo que fue de libertades, de derechos, y ayudaban a las personas que los necesitaban, pero después se tornó de color negro cuando hicieron mal gasto o mal uso de los recursos públicos para otras cosas que eran completamente innecesarias, que fueron otras cosas en términos de política, para sobornar a otros para que tuvieran lealtad política. Y nada, esta ha sido mi exposición y mi opinión final. En Urbanici le estaré hablando sobre la corrupción y cómo terminaron los diferentes gobiernos del PRD. En la República Dominicana, el Partido Revolucionario Dominicano, PRD, tuvo un papel importante en la política nacional durante varias décadas. Sus gobiernos marcaron una época en la historia del país, pero también estuvieron involucrados en escándalos de corrupción y gestión cuestionable. Le haré un análisis de los principales gobiernos del PRD con un enfoque en la corrupción y cómo terminaron cada uno de estos. En primer lugar estuvo el gobierno de Antonio Guzmán,
de 1778 a 1982. En cuanto a la corrupción, fue el primer gobierno democrático después de la dictadura de Trujillo y los años de Balaguer. Guzmán intentó llevar a cabo reformas democráticas y económicas, pero su gestión estuvo marcada por ineficiencias administrativas y corrupción en diferentes sectores gubernamentales. En cuanto a su término, Antonio Guzmán falleció antes de concluir su mandato en un aparente suicidio en 1982. Su muerte generó especulaciones y marcó un final dramático para su gobierno. Por segundo lugar estuvo el gobierno de Salvador Jorge Blanco de 1982 a 1986. Cuanto a corrupción, este gobierno enfrentó múltiples denuncias de corrupción, especialmente por malos manejos en obras públicas y sobreprecios en contratos gubernamentales. Jorge Blanco fue acusado y condenado por enriquecimiento ilícito y malversación de fondos, aunque posteriormente fue liberado tras apelar. En cuanto a su término, su mandato concluyó en medio de una crisis económica, inflación y descontento social, lo que debilitó la credibilidad del PRD. Por último estuvo el gobierno de Hipólito Mejía del 2000 al 2004. En cuanto a corrupción, este mandato estuvo marcado por graves escándalos financieros como el colapso bancario de 2003, la quiebra de bancos como Baniter y la falta de regulación efectiva generaron pérdidas masivas y un rescate financiero que desestabilizó la economía. En cuanto a su término, terminó con altos niveles de inflación, una devaluación significativa del peso dominicano y un desgaste político que favoreció el regreso del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, al poder. En cuanto a lo que fue el impacto de la corrupción en los gobiernos del PRD, la corrupción y las crisis económicas en los gobiernos del PRD miraron la confianza de la población en el partido, aunque desempeñó un papel crucial en la transición democrática y en la apertura política de la República Dominicana. Los escándalos y las malas gestaciones contribuyeron a su declive como fuerza política dominante. En años posteriores, el PRD enfrentó divisiones internas, lo que resultó en la creación de nuevos partidos como el Partido Revolucionario Moderno del PRM, que es el que actualmente lidera la política dominicana. Gracias por su atención. Y sin más nada que agregar, debemos de decir que en conclusión los gobiernos del Partido Revolucionario Dominicano en la República Dominicana han sido fundamentales en la evolución política y económica del país, pero su legado es complejo y marcado por una serie de altibajos. A lo largo de sus diferentes mandatos, el PRD intentó implementar reformas para promover el desarrollo social y económico, enfrentando al mismo tiempo varios desafíos que afectaron la estabilidad política y la cohesión interna del partido. Bueno, pues hasta aquí nuestra exposición. Gracias por su atención.